Las conversaciones de País de Noticias Caracol continúan en las regiones, esta vez en la capital de Santander, donde María Alejandra Villamizar habló con líderes sociales, con empresariales también, además de los gremios que dan una visión de la ciudad que recibe el nuevo alcalde. Buenos días, María Alejandra. Buenos días, bienvenidos a una nueva conversación de País, esta vez desde Bucaramanga, la capital de Santander. Como todos los ciudadanos de Colombia, los bumangueses se están preparando para esta contienda electoral y por ahora las mediciones de algunas encuestas dan cuenta de cuáles son esos temas importantes, cuáles son las prioridades para los ciudadanos de Bucaramanga. Bucaramanga, ¿cómo vamos? Este capítulo santanderiano de este trabajo ciudadano, esta veeduría ciudadana, midió la confianza que tienen los bumangueses en el otro, en el vecino, en el que vive al lado, pero también en las instituciones, y fijaron también algunas prioridades de cara a estas nuevas elecciones. Joana Cárdenas nos conversa sobre esta situación de la capital santandereana. Joana, gracias por estar en esta conversación de País que se traslada a Bucaramanga. ¿Cuál es hoy el estado de ánimo de los bumangueses? ¿Cómo está esa sociedad bumanguesa que, como todo el país y todo el mundo, se está recomponiendo después de la pandemia y que ha dejado huellas, pero que pues esto continuó, la vida siguió? ¿Hoy qué pasa aquí? Bueno, en Bucaramanga el 51% de los encuestados, que tuvimos una encuesta a inicio de este año, considera que las cosas van por mal camino. Y casi el 45% no confía en sus vecinos, en el otro. Así que consideramos que este es uno de los grandes retos que tenemos todos, y es cómo reconstruimos la confianza del tejido social para que entre todos construyamos una mejor ciudad. Creo que hay muchos problemas en las ciudades, en Colombia, relacionados con seguridad, con movilidad, pero nadie está poniendo atención a un tema fundamental que está por debajo, y es la confianza entre nosotros mismos para hacer que la cooperación y las soluciones que se dan a una ciudad puedan llegar a un mejor puerto. ¿Hay algún elemento que ustedes puedan identificar que ha roto esa confianza quizá? Sí, creemos que parte de ese rompimiento en la confianza tiene que ver con las condiciones materiales que vivimos en la ciudad. Hay indicadores que han venido deteriorándose alrededor de pobreza, seguridad, movilidad, como elementos muy básicos que minan esa confianza en las instituciones, en quien debe liderar esos procesos de calidad de vida. Y estamos convencidos desde Bucaramanga Metropolitana cómo vamos, y cuando eso funcione y se recupere, las personas se van a sentir más escuchadas, más cercanas, incluso con quienes toman las decisiones, y es un tema que por supuesto se debe trabajar. Si no se mejoran las condiciones materiales de los ciudadanos, creemos que va a ser difícil que la confianza se recupere. Aquí hay una población migrante importante, en Bucaramanga particularmente. Claro que esto genera presión sobre bienes y servicios públicos, sobre empleo, y las personas a veces sienten que están en competencia, más que es un escenario, una oportunidad de cooperación, de unión entre culturas, ¿no? Entre formas de ver y construir ciudad. Se asocia también mucho alrededor de la migración temas de seguridad o de violencia, pero los datos que hemos analizado desde Bucaramanga Metropolitana como vamos muestra que en 2021 alrededor del 5,7% de las capturas fueron migrantes. Así que no es un tema, digamos, que las cifras permitan basar que la inseguridad en la ciudad es, digamos, producto de la migración. ¿Cuál será la prioridad eventualmente en un cambio de administración, cualquiera que sea el que gane? Hay tres cosas que ponen en el debate. Uno es la seguridad. Hay una alta percepción de inseguridad en Bucaramanga, alrededor del 60% se siente muy inseguro en la ciudad, y esta percepción la respaldan las cifras. A lo que va corrido del año, en 2023 han aumentado en más de 40% los hurtos en los primeros 7 meses del año, y alrededor del 10% los homicidios. Así que este es un tema muy álgido, que además sé que sobrepasa a Bucaramanga, es un tema país. El tema movilidad es un tema álgido. Alrededor de 65.000 personas se han salido del sistema de transporte masivo porque no brinda calidad ni conectividad en las diferentes zonas de la ciudad, y esto ha hecho que aumenten de manera considerable los vehículos, hay mucho tráfico, mucho trancón, se vuelve muy incómodo movilizarnos por la ciudad, y al momento no se han entregado soluciones efectivas para esas personas que requieren un servicio eficiente y de calidad. Y el último
digamos, tercer tema es el empleo. Si bien la ciudad tiene un indicador bajo de desempleo que está alrededor del 9% y la tasa de ocupación ha mejorado, parte de por qué los ciudadanos posicionan el empleo es porque hay mucha informalidad. Alrededor del 50% de la ocupación es informal. Así que cuando a veces salen el DANE a decir que la tasa de desempleo es baja, las personas no sienten ese dato como propio, y es porque hay mucha economía del rebusque, emprendimientos unipersonales. Así que digamos que el empleo y la generación de procesos de valor, de volver la mirada otra vez a la industria, a la generación de valor agregado, a generar entornos efectivos para las empresas, tiene que ser también una de las prioridades en estas elecciones. Entre los empresarios y también, por supuesto, las instituciones hay un tema fundamental, y es el área metropolitana de Santander, de Bucaramanga. Es conformada por 4 municipios, además de la capital santanderiana, Piedecuesta, Floridablanca y Girón. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a coordinar estos municipios para que esta área metropolitana tenga un destino común, para que puedan compartir los planes y, por supuesto, las inversiones de cara a algo que es muy sensible en Santander, y es la internacionalización de su economía y la salida, por supuesto, a los puertos de una capital pujante que ha tenido una recuperación leve después de la pandemia, pero que tiene expectativas de seguir creciendo con la frontera y la reapertura del comercio con Venezuela? El centralismo para tomar decisiones e impulsar esos proyectos de desarrollo, la verdad que hay que revisar muchos temas de cómo se impulsan esos proyectos. A nivel de ciudad, la coordinación metropolitana para mí es un imperativo, es una necesidad absoluta. Los límites territoriales tanto de un municipio y también de los departamentos mismos son desbordados por las dinámicas humanas, económicas, sociales. Sí, culturales. Entonces, hoy por hoy aquí tenemos una sola ciudad que administrativamente está compuesta por 4 municipios, pero el ciudadano, yo vivo en Floridablanca y mis papás viven en Piedecuesta y trabajo en Bucaramanga y el colegio queda en otra parte, y la salud, la educación, el trabajo, todo ocurre entre los 4 municipios. Entonces el ciudadano es quien debería ser más incisivo y más exigente en que quienes dirijan las administraciones municipales tengan una vocación de coordinación muy clara y muy profunda. Y aquí nos hemos desgastado en la región en ciertos momentos con episodios queriendo hablar de conformarnos ya como un distrito metropolitano, y allí surgen unos temas de identidades de cada uno de los 4 municipios, argumentos que yo creo que no tienen la fuerza que merece el debate. La dinámica real exige una sola dirección de tránsito, exige un área metropolitana como institución mucho más potente, proyectos de movilidad integrados. La dinámica económica es una sola. Pensar en un gran proyecto de emprendimiento, de formalización de la economía entre los 4 municipios, y ahí hay un desafío de coordinación pública principalmente entre esos municipios con la misma gobernación de Santander. Ahí hemos tenido unas rupturas causadas pues por corrientes políticas y situaciones de corrupción en la administración pública que han generado unos lastres fuertes. Entonces tenemos una región que dinámica económicamente, que ha mostrado en general menores tasas de desempleo, unos niveles de ingreso per cápita importantes a nivel nacional, de competitividad, pero que a la vez también nos venimos frenando con mucha informalidad. La inseguridad ha venido también tomando una preponderancia que ya la habíamos sentido un poco superada. Y económicamente también nos hace falta mucha más internacionalización, mucha más conexión con el mundo. También anotaría, y perdona un poco aquí la variedad de frentes, pero la infraestructura de transporte en la región y la conexión de Bucaramanga con el resto del país, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, el occidente, han sido lastres y pendientes históricos de esta región. Seguimos trabajando en impulsar mejores vías, mejor conexión,
pero eso nos resta competitividad. Barrancabermeja también es muy importante. El rol de Ecopetrol en Barrancabermeja claro, es determinante. Logísticamente está llamada a ser un cruce de caminos y de infraestructura muy potente, con el río, con el tren, con las buenas vías que la puedan atravesar en todos los sentidos, pero se han rezagado mucho esos proyectos. Hubo una expectativa que por esa época, te hablo del 2014 y 15, de modernización de la refinería de Barrancabermeja, que fue todo un anuncio, billones de pesos en inversión, etcétera, que se iban a dar, entendíamos, de una forma muy concentrada, y eso se recogió, se diluyó, se dilató en el tiempo, y había muchas inversiones volcadas con esa expectativa. Pero Barranca está llamada a ser una ciudad cada vez más importante en ese lugar tan estratégico para el país que tiene. Santander ha estado en la conversación nacional también por el asunto de la minería, por la defensa del páramo, del agua y este debate que no se ha resuelto. ¿Va a estar presente y está presente ese tema en el debate aquí en el departamento? Tenemos una biodiversidad muy especial en Santander que hay que preservar, que hay que proteger. Hablamos del río, hablamos de los páramos, hablamos de diferentes ecosistemas. Es muy sensible hablar del agua aquí, claro. Es muy sensible y siempre tiene que ser sensible, y debemos preservar la calidad y la cantidad del agua que tiene nuestra región. Pero también entender dinámicas y oportunidades que puede ofrecernos nuestro territorio. Los yacimientos no convencionales o el fracking. Esa es una oportunidad para Colombia en la medida en que los proyectos pilotos se pudieran hacer y demostraran que los riesgos que se generan pueden mitigarse razonablemente y de una buena manera técnica, y eso le permitiría a Colombia un crecimiento muy importante en su inversión, en sus reservas, y generar una dinámica importante hacia adelante. Con la minería existe un debate parecido. Sí, y entonces, profundo. Entonces es así de profundo. Yo personalmente participé en la empresa, trabajé en la empresa que ha promovido este proyecto durante un año, y conocí el proyecto y genuinamente siento como santandereano que con buena tecnología, con buenos estudios, con involucramiento de la comunidad, debería poderse hacer, y deberíamos estar muy atentos a los riesgos, cuidar el páramo, cuidar la calidad y la cantidad del agua, y a la vez generar un proyecto de desarrollo para una provincia que ha estado muy olvidada históricamente y para la región en general. ¿Hay razones para ser optimistas? Deben darle el mensaje a todos, a quien llegue a ser el gobernador, a quien llegue a ser el alcalde o alcaldesa de Bucaramanga y de municipios, en que realmente tenemos que avanzar y tenemos que superar la micro pelea política y las rivalidades y los juegos de poder e ir un poco más allá, porque la presión ciudadana de recuperar tasas de crecimiento, de formalizar nuestra economía, de que más jóvenes estén en la educación, pues es un asunto que no debemos ni mucho menos dejar allí como que solito se va a resolver. Todos tenemos que ser parte de la solución. Una de las características de Bucaramanga es que es muy barrial, eso nos lo han dicho algunos expertos en la ciudad, y por eso fuimos a un barrio a conocer cómo se organizan las juntas de acción comunal, cómo interactúan con las administraciones y de cara a una nueva elección cuáles son sus expectativas. Asimismo, los jóvenes que son protagonistas de las elecciones y además de los futuros que se está labrando en una nueva elección de cara a las alcaldías y a las gobernaciones, ¿cuál es el papel de esos jóvenes? ¿Cómo ven? ¿Qué se están soñando, imaginando? ¿Cómo se organizan para participar políticamente? Estas son otras dos conversaciones de país aquí en Santander. ¿Usted cree que Bucaramanga tiene alguna característica que la hace especial para que hayan podido, por ejemplo, ustedes organizarse aquí en Mutis? Claro. Nosotros, por ejemplo, en Empresas del Mutis hemos podido organizarnos, y la característica es la unión con las comunidades y las administraciones. ¿Qué es lo que han hecho ustedes aquí en el barrio? ¿Por qué tan llamativo que haya evolucionado, digamos, y que la gente tenga un buen vivir aquí en el Mutis? Bueno, primero que todo, la prevención desde nuestros niños. Nosotros, por ejemplo, gracias a Dios podemos decir que tenemos un barrio libre de drogadicción, como lo hemos podido notar. No tenemos ningún foco de drogadicción. Igualmente la delincuencia, hemos sido catalogados varias veces como uno de los barrios más seguros de Bucaramanga.
Pero todo esto es un trabajo en conjunto, un trabajo con los padres de familia, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes y dándoles la educación, brindándoles la educación, que no haya no desierten de los colegios, que de todas maneras tengan acceso a las universidades. ¿Qué pasa con la seguridad? En muchas capitales de Colombia lo que nos estamos encontrando es una gran preocupación por los atracos, los hurtos, robos de carro, violencia además en los robos, que trae incluso pues ya heridos, muertos, que la gente tiene miedo para andar en la ciudad. ¿Usted siente que Bucaramanga, por lo menos aquí en estos barrios, ustedes están tranquilos? No, Bucaramanga es una ciudad tranquila. Bucaramanga es una ciudad tranquila. La delincuencia, como en todas las ciudades, existe. Y Bucaramanga se ha visto pues también afectada con toda esta volatilidad de gente que ha venido pasando por acá. Ha habido bandas, han habido eso, pero que vienen de otras ciudades y pasan. ¿Cómo cómo le va a llegar al siguiente alcalde o alcaldesa Bucaramanga? ¿Usted cómo la ve? Bueno, como en todos lados, nada es perfecto y la informalidad, la falta de transporte, pues igual, la falta de transporte urbano genera informalidad. ¿Qué le pediría usted al siguiente alcalde o alcaldesa? La informalidad es un tema porque es que la informalidad no genera impuestos y la ciudad se mantiene con impuestos. Entonces hay que tratar de formalizar a la gente, de llegarle a toda esta gente que trabaja de manera informal, darle unos espacios, ordenar la ciudad en cuanto a los espacios públicos y igualmente que todos seamos parte de la misma, generadores de impuestos y orden en la ciudad. ¿Cuál es la característica principal que debería tener ese liderazgo hoy para Bucaramanga? Yo creo que hoy en Bucaramanga se necesita alguien que convoque la unidad de los diferentes sectores. Un poco eso es bajarle a los egos. El santanderiano a veces es muy egocentrista y eso impide que, se puedan acercar diferentes líneas de pensamiento a escenarios de discusión. ¿Y eso significa establecer una confianza distinta, ya no en esas instituciones democráticas que son los partidos, sino en comunidades organizadas de otra manera? Claro, y las coaliciones se convierten entonces ahora en un escenario político de mayor confianza, porque es decir, bueno, entre más pueda hacer coaliciones, más unitario se ve la apuesta política, ¿no? ¿Usted cree que sí se va a dar? Creo que sí hay ánimo político para generar unión, para generar, pues aquí se habla siempre de progreso, de empleo, de proyectos productivos, es decir, Bucaramanga y Santander es como pujante siempre en términos económicos. La juventud lo está entendiendo, ¿sí? Y es importante porque son esas generaciones las que vienen diciendo, bueno, listo, entonces, ¿cómo coincidimos la política? Entonces, hoy hay jóvenes acá diciendo, listo, vamos a hacer campañas diferentes, sin jefes, vamos a hacer campañas entonces con la gente, campañas de calle, y eso implica también mirar nuevos escenarios. Y yo creo que de pronto ahora, como se ve la competencia de las vallas, la gente, entonces la campaña masiva de las avanzadas, eso un poco opaca otros escenarios, pero quizás más adelante podamos tener mayor participación los jóvenes y más que participación es mayores canales de incidencia también, ¿no? ¿Qué tipo de expresiones culturales se están dando para vincular esa juventud también y hay que decir que los alejará de la violencia? Sí, claro, nosotros encontramos escenarios de productividad para los jóvenes. Hoy tenemos una mesa de arte urbano gráfico, es decir, donde recogemos los grafiteros, sí. Y ellos están, en estos momentos haciendo parte de las convocatorias del Instituto de Cultura. Eso es importante, ya no es el artista callejero que está saliendo a las 2 de la mañana a hacer su pinta, sino que ya se presentan las convocatorias, genera un tema de incidencia cultural en la ciudad. Hoy en día también están los grupos artísticos de batucadas organizándose, mostrando un poco la cultura que tiene Bucaramanga, una cultura muy barrial también, y hemos visto también otros sectores. Ahorita estamos nosotros tratando de organizar las comunidades usuarias de cannabis para que puedan participar en política, para que puedan hablar del derecho a la ciudad, el derecho al espacio público, pero también de muchos temas de imaginarios colectivos que hay allí.
Son 16 los candidatos inscritos para la alcaldía de Bucaramanga. Hay que decir que hay solamente una mujer. En los próximos días las fuerzas políticas seguramente llegarán a acuerdos y quedarán menos en el tarjetón, que se hagan más viables a algunos candidatos. Hablemos un momento de la movilidad, no lo mencionamos antes, y es uno de los problemas más grandes que tiene la capital santandereana. El sistema masivo de transporte se quebró y ese será entonces uno de los grandes retos para un nuevo alcalde de esta capital. Estamos en Bucaramanga en esta conversación de país. Nos volvemos a ver en otra capital de Colombia, aquí en Noticias Caracol.